Buenas tardes. Seguimos acá, los doy nuevamente la bienvenida, espero que hayan tenido un descansado recreo, porque ahora tenemos lo más importante de este board, que es aprovechar a nuestros docentes para hacer todo tipo de preguntas que ustedes quieran. Acuérdense que para hacer preguntas está el chat de preguntas y nosotros acá las vamos a contestar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conversar con los dos doctores que acaban de dar la charla, que es el doctor Dave Rubin y la doctora Susan Coffin, que nos dieron una excelente charla acerca del COVID-19, la pandemia y de la seguridad para asistir a clase. Entonces, primero una pregunta para la doctora, Coffin. Doctora, con respecto a la miocarditis, es muy interesante saber que, porque mucha gente antivacuna se toma de la miocarditis como por miedo a vacunarse, pero ha sido espléndido que haya mostrado evidencia de que la miocarditis secundaria a COVID es mucho peor. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo uno recomienda a los niños volver a hacer deporte competitivo después de haber tenido ya miocarditis, ya sea por vacuna o ya sea por COVID? Great question. And Muy buena pregunta. Creo que le voy a pasar esto a mis colegas de cardiología, porque sé que los colegas de CHOP dicen que deben evitar actividades con mucho ejercicio 3 meses después de la recuperación. Esa es la respuesta en general para manejar a cualquiera que ha tenido episodios de miocarditis. Es básicamente el mismo enfoque que se usa para cualquier episodio de miocarditis. Hay unas nuevas guías de los cardiólogos sobre infecciones más leves, por ejemplo, los atletas cuando tienen infección, y ya no recomiendan electrocardiogramas de rutina para volver a deportes competitivos. Eso tiene que ver con la baja utilidad de el electrocardiograma para algunos temas subclínicos. Recomiendan un par de semanas nada más para los niños que han tenido enfermedad leve. Otra pregunta es que con la vuelta a clases, los niños, con todas las medidas que han tenido, de distancia, de protocolo, así todo, al volver a clases se ha evidenciado una gran contagio de otros virus respiratorios, que ha sido, por lo menos, y yo sé que para ustedes también, ha sido algo impresionante, que ha sido incluso mayor que otros años incluso. ¿A qué se debe eso si es que los niños en teoría están con distancia social, con mascarilla? Sabemos que no lo respetan siempre, pero ¿a qué se debe esta gran cantidad de virus respiratorios y todos juntos? great question, and one that Muy we buena pregunta. Pasamos mucho tiempo hablando sobre eso. Angela, que es mi colega en infectología, se ríe porque hemos estado hablando sobre ello. Creo que puedo hablar de un par de ideas. Una, ya que básicamente no hay casos de parainfluenza virus sincicial ocurrieron la temporada pasada. El pool de personas susceptibles ha aumentado. No hemos tenido este refuerzo de inmunidad año con año. Faltó ese boost de inmunidad el año pasado y esa puede ser parte de la respuesta. Otra observación tiene que ver con el virus sincicial y cuán fácil puede causar infecciones si se inocula la conjuntiva. Creo que las mascarillas son bastante buenas para las gotitas, pero no hace nada si uno se contamina las manos y después pones los dedos en los ojos. Yo creo que hay muchos otros factores también, incluyendo una falta de adherencia a las mascarillas. Eso hace la diferencia para coronavirus, pero no creo que contemos con todos los datos al respecto todavía. Perfecto. Nosotros en Chile es cuando una de las cosas que ustedes dijeron muy importante, esto de tener un balance de costo-beneficio, entrar o no a clase.
en Chile hubo una discusión tan importante que incluso hubo una polémica entre el gobierno, el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores, porque no querían que entraran a clase por el tema de la pandemia, pero por otro lado estaba el tema de salud mental, de que los niños tenían que volver. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la delgada línea? ¿En qué For me, it was when adults were offered Bueno, vaccination. es cuando a los adultos se les ofreció vacunación. Hay que ser mucho cuidadoso cuando tenemos público no vacunado en cuanto a la forma en la cual se manejan los colegios, y hay que ser lo más estricto posible porque hemos visto en algunos contextos, como en India después de la reapertura, y ahí estaba la variante Delta, en Brasil, hemos visto lo que ha pasado en una condición sin mitigación. Yo creo que las personas han tomado la decisión de vacunarse, entonces el cálculo tiene que ver con los riesgos. Les decimos a los niños que tienen que hacerse cargo de la carga de la morbilidad de los adultos en esta pandemia. No es cero en niños, es lo suficientemente alta como para vacunar a los niños. Ahora, estamos en un periodo más sutil. Los niños han vuelto al colegio y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Dejemos de hacer cuarentena? ¿Hagamos que las mascarillas sean opcionales? En Europa hay muchos lugares donde no hacen cuarentena los niños asintomáticos y han ido avanzando así. Al evaluar mi trabajo con las escuelas acá, colegios públicos, privados, existe un sentido de equidad, ¿no? Familias, esperar a que las familias puedan tener la opción de vacunar a los niños. Y una vez que se tome la decisión, uno va a ir yendo hacia la dirección de la normalidad. Aunque haya periodos en que pueda haber puntos altos, digamos, al menos va a ir distintas mitigaciones. Yo creo que va a haber olas altas por un par de semanas en invierno. Yo creo que sería útil usar las mascarillas, pero vamos a tener que tener mucho cuidado en cuanto a las intervenciones de salud pública y perturbar las actividades escolares y el desplazamiento de los niños en su comunidad. En Chile, en muchos centros, es imposible en un niño determinar si tiene coronavirus o si tiene otro virus respiratorio, por ejemplo, sincicial o cualquiera de esos virus. En algunos centros de hospitales o clínicas no permiten que los pediatras en la consulta vean pacientes con síntomas respiratorios, porque puede ser coronavirus. Ustedes, por ejemplo, muchos pacientes asmáticos que están con una crisis de asma, están tosiendo, no los pueden ver porque podría ser coronavirus. ¿Ustedes tienen alguna diferenciación o ven a todos los pacientes iguales? En mi práctica, tratamos a los pacientes igual. Es bueno tener ubicaciones móviles de testeo. Se hacen mucho más test que los que haríamos en un año normal. La doctora Coffin dijo, estamos pasando más tiempo excluyendo COVID que identificándolo. Eso causa mucha ansiedad y los padres si van a trabajar, si los niños van al colegio. Bueno, lo que hemos notado es que es muy útil tener ubicaciones móviles de testeo. Porque si el niño tiene un resfrío leve, hay que testear, hacer un test rápido. Y los test rápidos, yo creo que son los ganadores. Porque se puede excluir el diagnóstico o identificar el COVID. Eso es utilísimo. Y en la consulta nos hemos acostumbrado, no podemos diferenciar, estamos testeando a todos los niños con síntomas respiratorios. Y a partir de eso diferenciamos, especialmente en la fase en la que estamos, porque si esto se hace menos virulento, no sabemos cuándo va a estar la menor virulencia, cuando esto se vuelva, entre comillas, endémico. Pero si se vuelve más leve en el tiempo, vamos a comenzar a hacer menos tests en los próximos años.
pero tenemos que ver hasta dónde llega. Preguntas de esas. Una, antes era su programa, el IT. ¿Ustedes testean? ¿Es con qué método? ¿PCR o antígeno? ¿Qué método es el Oh, test? it's the Binax Now antigen Es test. from- Binex, es de antígeno. Es muy confiable. Cuando volvamos y hacemos un voto de popularidad en salud pública, yo creo que va a ganar. También es porque se lee igual que un test de embarazo. No requiere instrumentos separados, es muy barato. Hay otros fabricantes que están haciendo cosas similares, pero mientras más fácil sea hacer el test en ambientes que no son de salud público, es mejor, porque es una manera muy fácil de poder interrumpir la cadena de transmisión. ¿El efecto de los modificadores ambientales del RO son más debido a los factores sociales, socioeconómicos o a la característica del virus? Well, the R0, I think the actual, Sí, bueno, esto forma parte de eso. Yo creo que los virólogos versus los epidemiólogos son personas que hacen el modelamiento en el equipo. El R0. El R0 es importante. Y yo creo que Delta tiene un alto R0, pero hay que distinguir cuán alto es el R0 en cuanto al R, que es la transmisión en nuestro mundo, que se ve influenciada por la pobreza, condiciones de hogares intergeneracionales, estacionalidad, el desplazamiento de las personas, los viajes. Hay muchos factores. La inmunidad de la población. Si hay vacunación, nuestro modelo incluye todos los factores para tener una idea más realista de lo que es el R0, la tasa de transmisión, sino el RT, que se basa en la forma en que se hace el modelo del ébola. Bueno, antes de dejarlos ir, ¿algún infectólogo de acá, si quiere hacer un último comentario, pregunta? Angela o Jan, ¿no? No. ¿No? Ok. Jan. Christina, I was wondering if Susan could Cristina, just speak me to. pregunto si Susan, bueno, ella hizo un gran trabajo al plantear la incidencia de miocarditis a partir de la infección versus vacuna. ¿Y qué pasa con la severidad? Si es que hay una diferencia en severidad. Por supuesto, los niños que yo he visto en urgencia con miocarditis después de la vacuna, esto ha sido increíblemente leve y se recuperan. Yo sé de un par de casos de niños con COVID. El pitcher de mi equipo favorito tuvo miocarditis después de la infección. ¿Hay datos que respaldan eso? Yo creo que esto es así, Jim. Yo no conozco ningún caso severo prolongado de miocarditis después de la vacunación. Podemos, de manera bastante predecible, que alguien resuelva su disfunción cardíaca utilizando solamente AINES, ni siquiera corticoides. Y más recientemente escuché un caso en que un niño se identificó en urgencia y yo dije, oh, han ido avanzando. La historia sobre la miocarditis después de la infección natural es un poco borrosa porque ocurre después de la infección natural y también hay miocarditis como una faceta del MIS-C o el trastorno inflamatorio multisistémico. Entonces, ¿dónde están los límites, las fronteras entre ambas entidades en cuanto a la infección aguda? Yo no creo que sepa la respuesta, pero en el contexto de MIS-C, hay tantos sistemas que pueden inflamarse y yo creo que eso me preocuparía. Algo que es mucho más difícil de recuperarse ahí si hay un episodio de miocarditis.
Con los datos que tenemos hasta hoy, parece que es una enfermedad del tipo Kawasaki, ¿verdad? Sí, se parece mucho a Kawasaki. Hay compromiso de múltiples órganos. Los músculos cardíacos muestran infiltración linfocítica. También está involucrada la vasculatura, vasculitis. No sé dónde estamos en cuanto al mecanismo que puede impulsar el episodio de compromiso miocárdico en Kawasaki, pero es muy interesante la pregunta. Me gustaría agregar que una de las diferencias más importantes en la forma en que Kawasaki se presente versus MIS-C, que en MIS-C los niños aparecen muy enfermos, en shock. Y estos son pacientes que a menudo necesitan soporte inótropo y atención de la unidad de cuidados intensivos. Esa es una de las diferencias que me gustaría plantear. Gracias. Qué bueno que mencionó eso. Ah, sí, claro. Sí, eso lo vemos en urgencia. Era fácil la respuesta. En la charla final del curso va a ser Miss C, el jefe de enfermedades infecciosas, uno de nuestros colegas en Chile. Bueno. Enormemente a la doctora Susan Coffin y al doctor Dave Rubin por las excelentes charlas hoy día, de contestar las preguntas, de toda su amabilidad, de toda nuestra amistad y que por supuesto los vamos felices el próximo año. Espero verlos en forma presencial, así que les agradezco a todos por esta sesión. Thank you for having us. Yeah, thank Always you. a pleasure. Always a pleasure. Muchas gracias por la invitación. Fue un placer. Adiós a todos. Bueno, y ahora vamos a dar paso a nuestras preguntas sincrónicas. Estas son clases que ustedes vieron el día martes que fueron subidas a la página web. Y la primera sesión, primer módulo, va a ser acerca de los de dermatología. Entonces quiero presentarles a ustedes a la doctora Marilyn Franco. Ella es urgencióloga del Children's Hospital, profesora asistente, y el doctor James Street. El doctor James Street es profesor titular del Children's Hospital, es dermatólogo del Children's Hospital, ha venido 3 veces a Chile y él siempre es es uno de los más populares presentadores en dermatología. Y con ustedes la contraparte chilena a la doctora María Trinidad Boone, que ella es dermatóloga pediátrica de la clínica alemana, también del Hospital Ezequiel González Cortés, y debo decir que ella es una de las más asiduas colaboradoras de nosotros los pediatras. La tapamos de WhatsApp, de mensajes, mandándole fotos, nos ayuda, nos salva, participa en nuestras reuniones, es una pediatra más para nosotros y la queremos mucho. Así es que luego de esa introducción, dejo con ustedes a la doctora Trinidad Boone para que comenten las clases. Antes de eso, hay una pregunta, sí, que llegó al chat que se las voy a mencionar, que es en relación a si existe en la clase que ustedes presentaron de diagnóstico dermatológico en pacientes con piel oscura. La pregunta es si existe alguna técnica particular para poder nosotros hacer el diagnóstico más certero, por ejemplo, en el examen clínico, por ejemplo, con una lupa aumentar o una luz especial. Esa es una pregunta que salió abierta. Trini, te dejo la palabra. ¿Cómo están? Buenas tardes. Primero también agradecer la participación en este gran curso, que la verdad es que me ha enseñado mucho, y aprovechar de agradecer a Jim y a Marlene su participación. Escuché con mucha atención la clase, me pareció espectacular. Creo que lograron enfocarse muy bien en la hiperpigmentación, ¿verdad?, postinflamatoria en pacientes de piel de fototipo más oscuro, y también hablar sobre los diagnósticos más comunes en dermatología y que en general en pediatría requieren de bastante, nos solicitan bastante, digamos, así que muy bien, muy certero, muchas gracias.
Y en relación entonces a la primera pregunta, no sé si quiere que le responda yo o quizás doy el paso a Dr. Jim Treat. I'm happy to, Sí. and I'd love to hear what you would say also. Estaré feliz de responder. No, not at all. There's just a little bit of an echo. So, Hay eco, ese es el problema. I think the most useful thing is actually. Yo creo que lo más útil, bueno, irónicamente en dermatología a veces la anamnesis puede ser problemática porque a veces el paciente le dice cosas que no calzan con lo que se ve en la piel. Al escuchar a las personas sobre si algo es doloroso, es pruritótico, le da una idea de si algo está inflamado y cuán activo está. Por ejemplo, con la dermatitis atópica vemos niños que dicen que usan corticoides tópicos, pero cuando uno ve la piel no ve mucho, bueno, a veces ve mucho, pero a veces simplemente ve acentuación folicular y uno no entiende cómo puede ser eso tan pruritótico. Y es importante ver si usted tiene un oftalmoscopio, por ejemplo, la sala no necesita nada sofisticado, pero una luz ahí, usted puede detectar si hay enrojecimiento. ¿Es esta la cantidad de enrojecimiento que uno espera en la piel del niño? Porque usted ha visto esa piel desde siempre y sabe qué esperar. Sí, sería muy bueno saber la opinión de los demás. Si la pigmentación del niño es muy similar a la de los padres, uno puede ir comparando, puede contrastar. No siempre es el caso, pero como dice Jim, hay que preguntar a los padres. Ellos van a ser los expertos en sus hijos. Y voy a decir otra cosa que parece básica, pero la práctica ayuda mucho. Mientras más vemos y sabemos que los colegas en Chile están comenzando a ver cada vez más pacientes que tienen piel oscura. Entonces, mientras más vean, mientras más practiquen, va a ser más fácil poder reconocer. Pero siempre apreciamos lo que nos enseñan los colegas, el doctor Treat, la doctora Spoon. Es lo que yo quería comentarle. Nosotros hace un par de años no teníamos prácticamente experiencia en fototipos oscuros. Porque tal como decía la clase que ustedes mostraron, en general uno lo entrenan para los fototipos claros, ¿verdad? Para saber reconocer fototipos claros. Y de a poco hemos comenzado a ver mucho más pacientes con fototipo oscuro, yo particularmente más en el hospital, y la verdad es que es verdad, me he ido entrenando y ahora no me es tan difícil, ¿verdad?, reconocer estas hiperpigmentaciones postinflamatorias, pero claramente se presentan, ¿verdad?, la dermatitis atópica, incluso la tiña que mostraron ustedes, se presentan, ¿verdad?, en una forma morfológica y en un color bastante diferente. Entonces al principio en realidad que es difícil de reconocer, pero agregando un poco a lo que ustedes comentaron, ¿verdad?, lo otro que a mí me ha servido bastante es la textura. Entonces siempre, además de mirar, siempre intenten palpar, intenten como sentir la textura, y muchas veces cuando yo sentía esta textura como liquenificada, descamativa, también me orientaba. Así que esa también es otra clave clínica que nos puede ayudar bastante. Sorry. Una de las partes favoritas de mi clase fue esa alopecia por tirante, y que en las Olimpiadas los dermatólogos decían aquí ya todos los pacientes, todos con esas tirantes. Me llamó la atención que si como el daño es justamente de tracción, ¿por qué el tratamiento era con corticoides? Eso me pareció muy interesante. I'll start answering that question. Yo voy a comenzar a responder esa pregunta. Y después les paso la palabra. El principal manejo es detener la tracción, detener esa injuria. Y si es puramente alopecia por tracción, que no ha ocurrido por demasiado tiempo, se puede revertir el curso. Y ojalá pueda crecer el cabello ahí. Ahora, si es algo mixto, parte es alopecia por tracción, otra por infección, ahí necesitamos otros tratamientos. Especialmente para alopecia recalcitrante, hay otros tratamientos también que hemos hablado con el doctor Treat, así que yo creo que él puede mencionarlo. Sí, gracias. Y tengo una pregunta para ti, Marlene. Dar corticoides
es cuando hay una reacción inflamatoria que ocurre porque hay un cabello que está dañando la epidermis. Se puede pensar como un árbol que está dañando la epidermis de manera lateral. Y esa inflamación está creando pérdida de cabello, enrojecimiento, y hay pústulas que parecen infecciosas, pero es el mismo cabello que produce la inflamación. Algo que yo aprendí de uno de los fellows hace un par de años es que es importante hablar con aquellos que tienen distintos tipos de cabello. Cuando alguien no tiene pelo rizado, no siempre se aprecia cómo arreglar el pelo. Hay que ver cuál es la mejor forma de poder hablar con las personas, porque hay aspectos culturales. El cuidado del cabello es muy distinto para aquellos que tienen el cabello rizado con los otros. Me gustaría comenzar diciendo que tiende a ser un tema personal. La razón por la cual puedes haber experimentado o haber sido mal recibido los consejos es porque históricamente en Estados Unidos ha habido adherencia a estándares de belleza muy europeos, a diferencia de esta idea que el cabello de las personas afrodescendientes es menos hermoso, tener un peinado bonito, el cabello demasiado rizado no es bueno. Y yo me he dado cuenta que las familias, vienen como de esa especie, entre comillas, de trauma, ¿no? Están a la defensiva, tienen que defender la textura natural de su cabello, el estilo de su cabello. Históricamente en Estados Unidos, no sé qué ha ocurrido en Chile, pero las personas de complexión oscura que usan su cabello en estado natural han sido consideradas como no profesionales en el mundo de los profesionales. Especialmente las mujeres han sentido una gran presión para usar alisantes para el cabello. Incluso en los colegios ha habido informes, noticias de niños que se les manda a la casa porque su cabello o su peinado no adhiere a las guías o a las directrices de cómo uno debe presentarse en el colegio. Ese es el contexto cuando uno habla con la familia en Estados Unidos. Y ese es el contexto detrás del cual uno habla con ellos. Y no hay que emitir juicio. No hay que emitir juicio esto. Simplemente hay que tratar de transmitir curiosidad, pero no tratando de decir, oiga, usted es tan distinto a mí, ¿qué hace con su cabello? Sino, a ver, explíqueme, ¿cómo usted hace ese peinado? Se pueden ofrecer algunos consejos. Yo creo que a mí me ha ido mejor, porque mira cómo tengo mi cabello. No, nunca me ha ido mal, pero estoy totalmente consciente que tú eres experto en el cabello de tu hijo. A veces cuando el cabello tiene como muy tirante, yo creo que es importante tener cuidado al hablar con las familias. Es un momento que está culturalmente cargado. Hay que reconocer
que la razón por la cual el estilo de cabello es más tirante es porque quieren que dure más. Demora mucho que el cabello se pueda poner en ese estilo. Se pueden demorar horas en el peinado. Y si tienen trenzas o extensiones, pueden ser muy costosas. Entonces, la familia tiene ahí un interés en que el peinado dure lo más posible. Y entiendo que quiere que yo como padre sé lo que es la mañana con los niños. Y hay que saber por qué lo hacen de alguna forma. Esto no está un poco relacionado. Cada vez que yo veo niños que usan su cabello natural, trato de hacer como algún comentario de manera positiva. Incluso si no tiene alopecia o rash, porque en Estados Unidos hay un sesgo tan negativo a los niños de color. Yo trato de hacer mi parte para que ellos se sientan hermosos. Yo agregaría que en realidad yo trato lo más posible de decirles a las personas cuán fantástica está su piel, y lo hago con todos los niños, no necesariamente según un tipo de piel, pero quiero que la gente se sienta cómoda con su piel, cómoda con el hecho de que hay distintos tipos de piel. Se ha visto en las revistas, en las noticias, cómo se perciben los distintos tipos de piel en la sociedad. Y desgraciadamente eso aparece en muchas partes. No, que hay muchas felicitaciones en el chat y dicen que la clase estuvo excelente, sobre todo para la realidad chilena. Hay una pregunta que en relación a la frecuencia que se pueden usar las compresas húmedas y los baños en la dermatitis atópica. Si tienen buena respuesta en la dermatitis atópica. Yo puedo comenzar. Qué interesante esa pregunta, muchas gracias, porque era justamente lo que yo quería poner sobre la mesa. El tema de los wet wraps, de los paños húmedos, pijamas húmedos, que personalmente cuando tuve la oportunidad de hacer el fellow en Estados Unidos me tocó verlo mucho, y ahí yo aprendí a hacer la técnica de los wet wraps, pero cuando llegué acá de vuelta intenté hacerlo en mis pacientes, y yo no sé si por un tema cultural, que se entiende igual, me ha costado mucho incorporarlo porque me miran con una cara de espanto, tanto el paciente como mis colegas pediatras, porque yo no sé si ahora ha cambiado, ha modificado la técnica allá en Estados Unidos, pero al menos cuando yo me formé allá, lo dejaban la noche completa. Entonces, como para resumir un poco y para que se entienda, para aquellos que todavía no tienen en detalle cierto el proceso, lo que uno recomienda en el fondo es que el paciente haga su baño con agua tibia. Después del baño, ¿verdad?, se aplique la lubricación, y en las zonas afectadas del eczema se aplique el corticoide correspondiente, el tratamiento indicado, y luego de eso se aplica un pijama húmedo. Sobre lo que yo indico es agua tibia en el pijama, se pone el pijama, sobre el pijama húmedo se aplica el pijama seco, y debe estar expuesto ojalá la mayor cantidad de horas posible con esta técnica. Lo dejaban 12 horas, me recuerdo cuando estuve allá, y acá yo lo he logrado solamente en las siestas, un periodo máximo de 2 horas. Ya con las 2 horas logro una mejoría impresionante. Habitualmente yo al menos lo utilizo en aquellos que tienen moderado a severo, e incluso me ha resultado muy bien en aquellos pacientes que tienen eczemas localizados extensos, por ejemplo área cervical o zonas de pliegue, obviamente no con pijama, pero sí les indico que les pongan una gasa o algún, no sé, paño húmedo, etcétera, sobre la zona afectada en forma focal. Entonces, un poco que nos comenten también cómo lo logran y cómo logran la adherencia al tratamiento en los pacientes. I agree with you. I actually Estoy de don't. acuerdo contigo. Yo no trato que la gente lo use por más de 1 o 2 horas. Yo creo que es la cantidad de tiempo eficaz. Y lo que pasa con los niños que tienen muchas erosiones es que se ponen los wet wraps y después los pijamas se les quedan pegados, y sacárselos, bueno, no les gusta. Y yo creo que los pijamas son más fáciles.
Algunos dicen que pueden vendarse como una momia con eso. Y los pijamas del año pasado, por ejemplo, que están un poquito más apretados, pueden ser muy eficaces. Ahora, en cuanto al tiempo, si uno lo hace por 3 o 4 días seguidos, eso hacemos cuando alguien está en el hospital, hace una diferencia muy grande. Se puede hacer una vez a la semana para mantención. Y si uno lo piensa, si usted está aplicando el wet wrap, lo puede hacer 3 o 4 veces y puede utilizar un corticoide de potencia media-baja, o si, bueno, idealmente no uso esto con corticoides muy fuertes porque puede haber supresión suprarrenal. A los dermatólogos, muchísimas gracias a Marlene, a James y a Trini por esta estupenda clase y por la clarificación de las preguntas. Yo los invito a quedarse porque lo que sigue también es muy interesante. Ahora viene nuestro equipo de infectólogos, al doctor Jan Wilhelm, que él es infectólogo de clínica alemana, y la doctora Angela Desmond, es infectóloga del Children's Hospital, próximamente profesor asociado. Y ellos van a comentar la clase de vacuna que hizo la doctora Desmond. No sé si quieres partir, Jan, o parto yo inmediatamente con la pregunta que les tengo. Bueno, yo les voy a preguntar esto, que les voy a preguntar que en Chile se empezó la vacunación en los niños desde los 6 años con la vacuna Sinovac, Coronavac. ¿Cómo va a cambiar esto, el pathway de esto en Chile? Y en Estados Unidos, si es que se tiene pensado vacunar a los niños más chicos, y si es que es así, ¿con qué esquema? Gracias, Cristina, por la pregunta y por la invitación a participar en el curso. A ver, el tema de vacunar a los niños yo creo que va a ser clave, ¿no? Como dijo el doctor Rubin y la doctora Coffin, en el fondo, no podemos asegurar que los niños no transmiten el virus en la comunidad. De hecho, hay muchos factores confundentes en ese análisis. Así que probablemente la vacunación de los niños, por un lado, va a permitir volver a clases más rápido, va a también tomar en cuenta un tema que es más político, como mencionabas tú, de la reticencia de los profesores a volver a clases y de volver a una cierta normalidad. Así que, por un lado, va a tomar eso que es un aspecto más social, por otro lado va a cortar la transmisión del virus en la comunidad, y probablemente de aquí al próximo año, si somos optimistas, y como decía el doctor Rubin, esto se vuelva en un cuadro más bien endémico que haya que seguir vacunando año a año. Angela? Sure. Yeah. No. A lot Claro. of credit goes to Chile for being. Felicito a Chile por haber hecho tan buena vacunación de la población, incluyendo a los niños. Yo le dije a algunos miembros de este grupo que en preparación de la charla estuve viendo una mesa redonda de toda América Latina y Chile es la estrella en cuanto a la vacunación de niños. Así es que felicitaciones en primer lugar. Y en cuanto a Estados Unidos, nosotros estamos acercándonos día a día en cuanto a usar las distintas vacunas que nosotros tenemos. El primer paso es usar Pfizer. Estamos bastante cerca. También estamos estudiando otras vacunas, Moderna y probablemente Johnson & Johnson también para niños. Y una cosa que captó la atención al ver el sistema de vacunación chileno es que ustedes están usando refuerzos, cambiando la vacuna, el tipo de vacuna. El refuerzo es distinto. Acá se está discutiendo eso, pero ningún plan definitivo en cuanto a cambiar el tipo de vacuna que se usa para booster o refuerzo, ya sea en niños o adultos todavía. Angela,
¿Tienen ustedes alguna estrategia para los antivacunas? Te lo menciono porque acá en Chile la vacuna no es obligatoria, pero si uno no está vacunado, no tiene pase de movilidad, no puede entrar a los bares adentro, tiene una serie de restricciones. En Estados Unidos hay más antivacunas que en Chile, por desgracia para ustedes y por suerte para nosotros, pero ¿ustedes tienen alguna medida institucional o ustedes como médicos para qué hacen con estos antivacunas que finalmente son los que van a retrasar que la pandemia, digamos, se termine? It's an excellent question. Es and, una excelente pregunta. Tuve la suerte de hablar con el doctor Wilhelm en cuanto a lo que ocurre en Chile y en Estados Unidos. Es muy distinta la situación en cuanto a la aceptación de la vacuna. Esa es otra cosa que también les tengo envidia a ustedes. Nosotros tenemos ese problema con las personas. Bueno, pero eso ocurre de distintas maneras. Hay, por supuesto, algunas personas que están en contra y nada los hará cambiar de opinión. Pero también hay otras personas que tienen preocupaciones legítimas sobre su propia condición de salud o porque han sufrido racismo sistémico, y eso hace que la gente no confíe en el sistema. Se requiere mucha conversación personal con distintas personas para tratar de dilucidar por qué están en contra de la vacuna. Y eso va a surgir de nuevo en términos de la vacunación de los niños. En CHOP se exige vacunarse y hay excepciones muy limitadas para no vacunarse. Por supuesto, esto va a tener un impacto político en los próximos meses en cuanto a qué tipo de instituciones, porque varían de región a región, de estado a estado, en cuanto a quién va a exigir las vacunas para los empleados en las distintas instituciones. Por supuesto, también hay restricciones, lugares a los que puede ir o no. Es muy difícil, eso sí, verificar, ¿no? Si el documento que le muestran en que dice que la persona está vacunada es verdadero o no. Y de esa manera está tratando de aplicar la vacunación. Creo que va a ser interesante ver qué ocurre con las escuelas. Por supuesto, se exigen vacunación para los colegios en Estados Unidos y puede ser que al ir avanzando, bueno, primero necesitamos la aprobación y si la vacunación de los niños forma parte de estos requerimientos, si el virus sigue circulando de alguna manera, ¿y qué ocurre con esta situación? ¿Algún comentario? Yo voy a hacer una pregunta súper políticamente incorrecta. Si quieren me la contestan, si quieren no, pero no me puedo aguantar. Jan y Ángela, si tuvieran que elegir de todas las vacunas que hay en el mercado, una para ponerse a ustedes y una para ponerle a sus hijos, ¿cuál sería esa? A ver, es difícil la pregunta. Cuando esto partió y cuando empezaron a salir las vacunas, yo decía Pfizer, decía así sin cuestionármelo. Y esa era la percepción generalizada, yo creo, por lo menos en Chile, no sé en Estados Unidos. Quizás por un desprestigio de una vacuna que viniera de China o de Rusia o qué sé yo. Pero también estaba el tema de la información que salía de Israel, que parecía que la vacuna de Pfizer generaba mayor inmunidad de mucosas y por lo tanto inmunidad de rebaño, al evitar la transmisión. Pero después vimos que empezó, a raíz de la famosa cepa Delta, a verse transmisión en poblaciones vacunadas.
Puede ser en parte que la vacuna no tenga esta protección cruzada a las distintas cepas, o lo que decía el doctor Rubin, que en el fondo no es solamente una nueva cepa, sino que es los cambios en las conductas. Ahora, lo que hemos visto con CoronaVac, al ser el virus entero inactivado, puede que haya un poco más de protección cruzada, ¿no? Porque generas anticuerpos contra distintos epítopes, no solamente contra la proteína S, que es la expresada por el RNA mensajero en la Pfizer o Moderna. Habiendo dicho eso, estudios que se hicieron acá en Chile, de Rafael Arauz, que es de la clínica alemana, muestran que la caída de los títulos de anticuerpos con la vacuna CoronaVac parece ser más rápido que con la vacuna Pfizer. Así que hay un trade-off entre protección cruzada tal vez y los títulos en los anticuerpos. Por lo mismo, de la pregunta anterior que tú habías hecho, si tiene sentido estos esquemas con distintos tipos de vacuna, puede que sea la mejor solución, usar combinaciones de distintas vacunas. Esa es la salida fácil a la pregunta. ¿Y Angela? All excellent points. Excelentes puntos. Por supuesto, tempranamente en la pandemia, mi respuesta a quienes me preguntaban, ¿qué vacuna? Yo les digo, la que se está ofreciendo. Pero, por cierto, yo puedo decir personalmente, yo me puse la Pfizer porque estaba en la ventana de tiempo en que yo estaba en el hospital y después volví al hospital y yo creo que todo eso se mantiene, pero yo creo que vamos a tener mucha más información en los próximos meses y años sobre qué es lo que va a pasar. Por supuesto, me llama mucha la atención sobre qué hacen las vacunas mRNA en el tiempo. ¿Por qué se me interesa en investigación? Estoy trabajando en una plataforma de vacunas mRNA para virus de herpes simplex. Pero yo creo que la ciencia nos va a decir qué va a ocurrir. Aunque también puedo decir que otra razón que conocidos les gustaba la vacuna de una sola dosis es que, bueno, no se va a gastar tantas agujas. Qué bueno que hiciste esta pregunta, Cristina, porque yo recibí la Pfizer, porque es lo que se me ofreció en CHOP en ese momento, pero mis hijos de 6 meses y el otro de 3 años y medio se reclutaron en el estudio, se van a reclutar en el estudio de la vacuna Moderna, así que probablemente van a recibir la vacuna Moderna. Ahí vamos a ver. Ah, sí, sí, vi tu hijo de 3 años y medio pasó por atrás. ¿En Estados Unidos van a poner luego la vacuna en los niños menores? Angela? ¿Sí? ¿Desde qué edad? Yeah. Sí. Yes. The next group, Sí, el próximo grupo es de 5 a 11 años. Estamos usando Pfizer hasta los niños de 12 años. Me llamaba la atención que iba a pasar ahora comparado con cuando grabé la charla. Súper. Jan, ¿algún otro comentario? ¿Alguien más que quiera comentar algo? No, el comentario que es un comentario medio cliché, que la mejor vacuna es la que se pone, ya independiente de cuál sea. Así que en el refrigerador no sirve de mucho. Exactamente. Bueno, no hay más preguntas para la vacuna. Espero que sea un éxito la vacunación y que los antivacunas sean cada vez menos. Les agradezco mucho a los dos el haber participado hoy día en este board. Quédense para la siguiente sesión, que es muy buena, y vamos a dejar ahora les voy a presentar ahora a los psiquiatras. Primero al doctor Roberto Ortiz Aguayo, que él es psiquiatra
del Children's Hospital. Él habla perfecto español e inglés, y nos pusimos de acuerdo para que él va a hablar ahora en español. Y la doctora Marcela Bufele, que ella es psiquiatra infanto-juvenil de Clínica Alemana, y doctor Ortiz Aguayo, me gocé su clase, estuvo excelente, así es que quiero partir con Marcela, si tienes algún comentario o algo acerca de la clase y un poco la homologación de cómo se hacen las cosas acá en Chile. Marcela. Hola, buenas noches ya. Bueno, primero quería agradecer la invitación a participar de este board. Yo no había participado previamente, no sé si habían temas vinculados a psiquiatría y salud mental previamente tampoco. La oportunidad de conocer a Roberto, de poder como compartir con él este tema que en realidad, tal como tú dices, Cristi, es súper relevante en realidad, lo estamos viendo cada vez más. Hablando un poco de COVID y las vacunas también, tenemos esta ola y esta pandemia de salud mental que me imagino que también la han visto en otros lugares del mundo, ¿no? Y el enlace, en el fondo, entre la pediatría y la enfermedad médica y la salud mental está cobrando cada vez más relevancia. Así que muchas gracias, Roberto. Yo también disfruté mucho la clase, la conferencia. Creo que hiciste una síntesis maravillosa de un tema que podría ser un board completo, ¿no? Como este enlace, este cruce, ¿no? ¿Verdad? Sí, y justamente como partiendo también, como para introducir un poquito, quería preguntarte algo que para nosotros también acá, cuando nos llaman como interconsultores, ¿no?, de pediatría, que es, si bien es cierto, y tú lo mencionas muy bien, que de alguna manera la mayoría de los niños que tienen alguna enfermedad médica, siempre es difícil encontrar la palabra, ¿verdad?, porque la psiquiatría también es medicina, entonces, pero que tienen alguna enfermedad médica, no tienen mayores sí hay enfermedades no presentan mayores problemas emocionales. ¿Sí? ¿Pasó algo? Sí, te quedaste pegada, entonces parece que no se escuchó la pregunta. Roberto, ¿alcanzaste a captar? No. Empecé al principio de que la mayoría de los niños no tienen reacciones adversas, pero no escuché el resto de la pregunta. No, que efectivamente sí, debido a la condición médica, presentando una condición médica más crónica, que produce ciertas limitaciones en el funcionamiento normal de los niños y adolescentes, si eso ustedes no ven como un factor posible de presentar mayores síntomas depresivos o ansiosos o franca patología, ¿no es cierto?, secundario a eso. Oh, definitivamente. Y tenemos que también, la línea donde tenemos reacciones normales a una situación abnormal versus patología franca es a veces un poco difícil de poder establecer, ¿no? Así que por eso es que en parte de lo que discutimos en la presentación es que muchas veces tenemos que fijar cuáles van a ser nuestras decisiones en términos de diagnóstico y tratamiento basado en los síntomas que estén impidiendo la función del niño y de la familia. Y como discutimos un poco en la discusión, es que el goal o la meta final que tenemos en tratar niños con las comorbilidades de enfermedades físicas y las consecuencias psiquiátricas o psicológicas o de comportamientos, es que tratamos de volverlos a que estén en su línea de desarrollo natural a las
para los cuales ellos tenían la capacidad, ¿no? Así que muchas veces, aparte de necesariamente poner una nombre al diagnóstico, es mucho más importante tener en constancia que los síntomas y los límites que los síntomas puedan presentar en el desarrollo y en el funcionamiento de los niños es realmente lo que debe guiar nuestro diagnóstico en nuestras intervenciones. Súper. Algo, sí. Cristina, ¿tenías una pregunta o no? No, sí. Algo que acá sucede bastante, me imagino que en el CHOP también, es la interconsulta mientras el paciente está por algún motivo hospitalizado en forma aguda por alguna condición, ¿no? Y en la cual durante esa hospitalización los colegas pediatras o el personal pesquisa síntomas en el fondo como en la línea depresiva o ansiosa, generalmente, que es lo más común, tal como tú mencionabas. Entonces, algo que es siempre una disyuntiva para nosotros y acá también, y que conversamos con los colegas que solicitan la interconsulta, es, dado el tiempo que demora, ¿verdad? Como tú lo mencionabas, los antidepresivos, que son también como antiansiosos, ¿no? Como en hacer efecto, cuando es como una reacción aguda a la hospitalización y es un chico que está con síntomas como agudos, si vale la pena iniciar en ese momento un tratamiento que sabemos que es al menos 6 semanas, ¿no? Y si no es mejor usar algo más como sintomático de uso agudo en ese momento. ¿Sí? Es una pregunta muy interesante porque como usted menciona, a veces no tenemos ni siquiera suficiente tiempo para poder demostrar el tiempo necesario para ciertos diagnósticos. Pero siempre, en estas situaciones siempre tenemos que tener una balance entre riesgo contra riesgo y riesgo contra beneficencia, ¿no? Así que muchas veces tenemos que tomar decisiones en términos, como usted dice, de tratar los síntomas con medicamentos de corto plazo o medicamentos que su primera indicación son de largo plazo, pero el efecto inmediato nos puede ayudar con la emergencia médica en la que tenemos. Una de las cosas que yo siempre le digo a mis fellows y residentes es que no podemos resolver el problema psiquiátrico si el niño no está vivo primero. Así que yo no me voy a preocupar muchísimo por los efectos secundarios de un antipsicótico si se lo voy a dar por una semana o dos para mantener la seguridad de la línea, mantener la seguridad de los tratamientos médicos que el niño necesita ahora mismo, versus en una situación de un trastorno psiquiátrico común en el cual tendríamos una discusión muy diferente con los padres o con el equipo médico. Es importante determinar cuáles son las metas de tratamiento a corto y a largo plazo y cuáles son los riesgos que estamos balanceando antes de decidir en las intervenciones, pero definitivamente hay muchas de nuestras intervenciones con algunos de los medicamentos que consideraríamos de tratamientos de largo plazo que pueden salvar la vida del niño y mejorar la calidad de la estadía en el hospital significativamente. Perfecto. Marcela, ¿algún comentario? Nosotros como pediatras nos toca de repente recibir pacientes nuevos que vienen a consultar por resfrío y uno en la anamnesis les pregunta, ¿toma algún medicamento? Y me ha pasado con frecuencia que toman no 1, 4 medicamentos, psicofármacos distintos, porque le van agregando o van cambiando. Allá en Estados Unidos es usual la polifarmacia psiquiátrica porque aquí se da bastante eso y es algo que a mí me alarma porque esto ha ido en aumento, cada vez más. Antes yo no recuerdo haber tenido este tipo de pacientes. Yo creo que a nosotros nos alarma también. Creo que una de las circunstancias en las que enfrentamos en los Estados Unidos es que
y no sé la situación realmente en Chile, pero realmente en Estados Unidos hay más o menos como 80,000 psiquiatras de niños y adolescentes para la población completa de los Estados Unidos, ¿no? Y lamentablemente la distribución de esos psiquiatras de niños y adolescentes no es igual en términos geográficos de la nación. Hay ciertas áreas de la nación que tienen más acceso a psiquiatras de niños y adolescentes que otras. Y muchas veces lo que enfrentamos es que yo creo que mucha gente con el deseo de buenas metas no necesariamente están siguiendo las instrucciones en términos del tipo de medicamento para el diagnóstico, o muchas veces también el tiempo que es necesario esperar para ver un efecto con la psicofarmacología. Y en adición, pues tenemos que también considerar que algunas áreas, tanto como tienen limitaciones para acceso para psiquiatras, también tienen limitaciones para acceso para terapistas o psicólogos, y sabemos que hay muchas condiciones, particularmente en la región de depresión y ansiedad, que las mejores respuestas las encontramos con la combinación de psicofarmacología y terapias que tengan evidencia terapéutica. Yo creo que lo que vemos es el resultado de una mala distribución de acceso a los recursos con que sabemos que tienen la mejor efectividad para el tratamiento de ciertos diagnósticos. Marcel. Eso es un problema de salud pública, a fin de cuentas. Absolutamente. Yo pido disculpas, no sé por qué, no sé si soy yo la que está con mala conexión, pero se me corta de repente y queda pegada Pero absolutamente yo comparto, y bueno, y en Chile todos sabemos el problema de acceso a la salud mental. Yo le contaba a Roberto cuando conversamos sobre esta presentación, nuestro problema grave de acceso de salud mental y en el fondo nuestro sistema de salud es muy pobre en lo que cubre, ¿no?, de salud mental. Entonces, es muy diverso, pero además yo diría que la psicofarmacología pediátrica, yo me formé en Estados Unidos específicamente en eso, es algo que está pediátrica, en edad pediátrica está es poco estudiada. Muchos colegas, muchas personas que tratan niños y adolescentes con patología psiquiátrica tienen la escuela de adultos. Y la escuela de adultos tiene la característica de que, por un lado, la evidencia con tratamientos no farmacológicos, o sea, psicoterapéuticos, es mucho menor. La evidencia con estudios pediátricos es tal como decía Roberto recién, en el fondo la combinación, pero la psicoterapia sola, incluso como tratamiento efectivo para cuadros ansiosos leves y cuadros depresivos leves, es mucho mayor. Entonces, las corrientes que vienen desde la psiquiatría adulto ocupan mucho más fármacos y además tienden a optimizar con 2 o 3 fármacos y ocupan mucho más la polifarmacia que la evidencia escasa que existe en cuadros resistentes en niños, ¿ya? Entonces, efectivamente, uno ve mucho más de lo que debería, ¿no? Como el uso de un fármaco sobre otro, a lo cual se le agrega también las interacciones entre ellos y la combinación de efectos adversos. Sí. Roberto y Marcela, me imagino que tanto Roberto como Marcela están abrumados por la cantidad de problemas de salud mental que ha habido con la pandemia, que se ha prácticamente cuadruplicado, y los psiquiatras no dan abasto. ¿En qué medida se puede solucionar esto? Si yo veo un paciente que necesita urgente una interconsulta a un psiquiatra y tiene horas para 3 meses más, ¿qué puedo yo como pediatra hacer? ¿Cómo me pueden ayudar? Inclusive antes de la pandemia, nosotros sabemos que en Estados Unidos la mayoría del manejo de trastornos psiquiátricos, particularmente limitados o moderados, todavía caían encima de los hombros de los proveedores de cuidado primario.
Yo creo que tener relaciones con proveedores de salud mental con quien puedan hacer consultas sería una estrategia. Acá nosotros en Filadelfia tenemos varias intervenciones que tenemos un poco de largo plazo, pero algunas que hemos tomado desde la crisis que ha empezado con el COVID. Nuestro volumen de presentaciones psiquiátricas en la sala de emergencia se ha duplicado desde el último año. Y también cuán crítica la presentación es en los niños que están viniendo a la sala de emergencia. Algunas de las intervenciones que nosotros tenemos es que hemos puesto psiquiatras disponibles para responder a preguntas por teléfonos a los pediatras que están dando el cuidado primario en términos de psicofarmacología o de acceso o problemas de diagnóstico, etcétera. Nosotros pues también hemos aumentado la presencia de psiquiatras en nuestras salas de emergencia y la presencia de trabajadores sociales en nuestra sala de emergencia para tratar de evaluar a los niños lo más pronto posible y determinar qué nivel de cuidado necesitan. Hemos también, y eso está, de hecho empezamos en la semana que viene, vamos también a hacer consultas por televideo a algunas de nuestros centros de cuidado primario para que si un pediatra identifica la necesidad de una evaluación psiquiátrica, en vez de enviarlos a la sala de emergencia, nosotros podemos hacer una teleconsulta para intentar de tomar las decisiones en la oficina y tratar de, por supuesto, apoyar al pediatra durante el ciclo de cuidado de esos niños. Y pues tenemos ciertas ventajas en que estamos trabajando dentro de nuestro propio sistema y que el sistema pues necesita que ajustemos nuestro plan de servicios para cuidar a la población total, pero sí le diría lo mínimo que podrían hacer es por lo menos es importante que tengan un poco de educación en el manejo básico de depresión, ansiedad, en cómo hacer evaluaciones con instrumentos que están validados para determinar el nivel de atención que el niño pueda necesitar. Y entonces también tener esas relaciones con psiquiatras o otros proveedores de salud mental que usted pueda llamar en el momento y tratar de obtener una consulta para ayudarlos en esas áreas grises y tomar decisiones. Y lamento no saber más del sistema de salud mental de Chile para darle otras ideas, pero en los aspectos más básicos, saber cómo al menos identificar niños que están en riesgo, al menos cómo manejar depresión y ansiedad que puedan tener menos niveles de riesgo y cómo accesar consultas con sus colegas serían las 3 fases que yo sugeriría que tengan en su armamentario. ¿Marcela? No, ¿Marcela? Roberto, muy buenas ideas, ¿no? ¿Verdad que nosotros de verdad estamos sobrepasados y ha sido muy interesante todas estas medidas que ustedes están tomando? ¿Marcela? Sí. Bueno, yo creo que la pregunta que nos estamos haciendo ahora, vi por el chat que alguien comentó del servicio de urgencia, la verdad es que nosotros también estamos sorprendidos, o sea, no hemos parado de comentar en las reuniones que nunca habíamos visto algo así, o sea, como que realmente lo que está pasando ahora es una demanda, siempre hemos estado como bien sobredemandados, también tenemos una proporción muy baja de psiquiatras en el país versus la necesidad que hay, pero nunca nos había pasado esta demanda, esta necesidad,
Y la verdad es que estamos buscando soluciones, estamos pensando soluciones en conjunto. Por supuesto que cuando vino, en Chile tuvimos el estallido social, ¿verdad? Un poquito antes de la pandemia. Y ahí ya se empezó con técnicas como de primeros auxilios psicológicos y entrenamiento a profesionales de salud mental, trabajadores sociales, psicólogos, en los colegios y también en los equipos de salud, de alguna manera como haciendo un triage, ¿ya? Que pudiera, entonces, como seleccionar de alguna manera aquello que es manejable desde técnicas más de contención, de intervención en crisis, que se llaman, y con manejo como agudo farmacológico, que es de resorte como el pediatra de atención primaria y de pediatras en general, y poder derivar en el fondo a más cuidados más especializados, ¿no es cierto?, lo más grave. Lo que está pasando ahora es esta consulta como por el aumento de intentos de suicidio, ideación suicida y cuadros como más severos a la urgencia y también en la consulta ambulatoria. Entonces, estamos también como con esta necesidad de entrenamiento más especializado y ahí, bueno, en el fondo como como digo, estamos buscando, así que es bueno escuchar como otras experiencias, pero probablemente pase por la capacitación del residente pediátrico de la urgencia y de las UCI y de intermedios y poder como habilitar, no sé, camas transicionales. En esta clínica, por ejemplo, en clínica alemana, no hay hospitalización psiquiátrica, no tenemos una admisión, un inpatient, como para poder absorber un poco, y los lugares que tienen esas unidades están copados. Entonces, de alguna manera igual se quedan en nuestras UCI, en nuestro servicio y en ambulatorio, tratando de hacer como estos como ambulatorios intensivos de alguna manera y tratando de cubrir, pero estamos bien complicados, digamos, pero pasa por eso. Quisiera poder decirle que tenemos una solución, pero nosotros tenemos exactamente el mismo problema. Por ejemplo, nuestra estadía regular para un paciente psiquiátrico que se presentará a la sala de emergencia para esperar a moverse a cuidado psiquiátrico específico era más o menos como 3 días. En los últimos 3 meses ha subido a 8 días. Y no siempre podemos conseguir ese nivel de cuidado. Similarmente, nosotros hemos visto también el aumento en intentos suicidas. La otra población que hemos visto un aumento significativo son desórdenes alimenticios, y esos niños están viniendo bastante enfermos con necesidad de tener que hacer intervenciones intravenosas para recuperar su estabilidad nutricional, etc. Una de nuestras intervenciones es que, como ya los niños sabemos que iban a pasar por lo menos de 4 a 8 días en nuestra sala de emergencias, es que logramos mover algunos recursos para iniciar un tratamiento similar a lo que estuvieran recibiendo en una unidad psiquiátrica, para tratar de disminuir el nivel de la crisis. Y ver si podíamos evitar, admitirlos a una cama médica en el hospital para tener que esperar a la transferencia para un hospital psiquiátrico, y 2, ver si podíamos también